Vamos a comenzar porque ya son las 9, 1 minuto. Lo primero es felicitar a los locales por lograr el repechaje y que a nosotros se nos anduvo escapando. Bien. Bueno, yo soy radiooncólogo, trabajo en un centro de oncología de Santiago de Chile y les voy a presentar por qué creo que la cirugía, la disección de 2 más quimioterapia en cáncer gástrico localmente avanzado lo considero un tratamiento que es insuficiente. Conversemos un poco de cirugía exclusiva, cuáles son los resultados. Ya a mediados de los 90 se publican los resultados en el New England Journal of Medicine de cirugía exclusiva y los pacientes que tienen un cáncer gástrico localmente avanzado, ya sea por compromiso de serosa o de ganglio, la sobrevida a 5 años no llega al 30% y la falla locorregional es bastante alta, alrededor del 40%. En mi país, que hay mucho cáncer gástrico, voy a presentarle algunas series locales. Esta es la serie del Hospital San Borja Arrarán. Son 400 pacientes tratados con cirugía exclusiva por cáncer gástrico y vemos que la sobrevida en las etapas 3 es más o menos lo mismo, va del 19 al 38%. Esta es otra serie de otra ciudad de Chile, de Valparaíso, en la Universidad de Valparaíso, donde se ve básicamente lo mismo. Cuando hay compromiso ganglionar, la sobrevida a 5 años es de alrededor del 20 al 30%. Por último, y este es un estudio randomizado que se hizo en mi país, de la Universidad de Chile, se randomizó a disección de 2 versus una disección de 2 extendida con esplenectomía. La esplenectomía no mejoró la sobrevida y vemos que en las etapas 3 nuevamente la sobrevida a 5 años anda alrededor del 20 al 40%, así que los resultados de esta enfermedad no andan muy bien con pura cirugía, entonces hay que hacerles algo más. Ya en el año 2001 y antes de que se publicara el estudio del Intergroup 0116, el centro donde yo trabajo presentó resultados de alrededor de 50 pacientes tratados con radiación y quimioterapia postoperatoria. Cosas a destacar, la gran mayoría de estos pacientes, cerca del 87%, tenía ganglios comprometidos y la sobrevida a 5 años de nuestra serie fue de 54%. Y si bien el tratamiento no es inocuo, el 100% de los pacientes logró completar el tratamiento. Otro centro de Santiago, la Universidad Católica, hizo una comparación de sus pacientes tratados con cirugía exclusiva versus cirugía y radiación y quimioterapia adyuvante. Vemos que la sobrevida fue mejor al agregar radiación y quimioterapia adyuvante, 36 meses versus 25 meses, y todos estos pacientes tenían una disección de 2. Y por último, muchos de ustedes conocen el estudio de McDonald, que al agregar radiación y quimioterapia a la cirugía, que es una cirugía que tiene ciertas críticas por ser considerada insuficiente, pero de todas maneras la sobrevida subió de 41 a 50%, o sea, un beneficio de un 9%. Eso es un beneficio muy importante. Les recuerdo que hacemos quimioterapia en cáncer de pulmón adyuvante por un 5% de beneficio, agregamos quimioterapia en cáncer de cabeza y cuello por un beneficio de 6%, y en cáncer de mama en muchas pacientes no hay un beneficio mayor al 5%. Y lo bueno de este estudio es que tiene resultados a largo plazo, que fueron publicados ya con 10 años de seguimiento. El beneficio de agregar radiación y quimioterapia se mantiene y no hay eventos tardíos inesperados. Una diapositiva nomás sobre la radicalidad de la cirugía. Todos consideran que el de 2 es un estándar, pero si todo esto lo metemos en un metaanálisis que se publicó en una revista quirúrgica, en Annals of Surgery, vemos que esto incluye los 5 estudios randomizados de disección de 1 versus de 2. La disección de 2 no mejoró la sobrevida, pero sí aumentó la
estadía hospitalaria, sí aumentó la dehiscencia de la anastomosis, sí aumentó las reoperaciones y sí hubo fue perjudicial en toxicidad en general, sí un beneficio claro en sobrevida global. Pero sin embargo, para los colegas cirujanos el D2 sigue siendo el estándar. ¿Qué pasa si agregamos quimioterapia previo a la cirugía y eventualmente, si el paciente lo aguanta, posterior a la cirugía? Este es el estudio de Cunningham, el estudio MAGIC, que se publicó el año 2006, que demostró un beneficio en sobrevida al hacer este tratamiento perioperatorio. Así que fue un estudio positivo. Y tal vez lo más importante es que introdujo la idea de hacer adyuvancia antes de operar al paciente. No tenemos que olvidar que de todas maneras se confirmó una recurrencia locorregional en 14,4% de los pacientes. Pareciera que algo hizo falta ahí, siendo que la mayoría de los pacientes sí tenían una buena cirugía, disección de D2. Y el problema y otra cosa que nos enseñó este estudio es que después de hacer neoadyuvancia y hacer cirugía, a agregar más tratamientos de manera postoperatoria, en general la mayoría de los pacientes no lo aguantan, solo un 42% logró completar el esquema perioperatorio completo. Este es un estudio más reciente, que le gusta mucho a los cirujanos también. Son todos los pacientes tratados con una disección de D2 y randomizó a agregar o no quimioterapia. La quimioterapia que se agregó en este estudio es basada en oxaliplatino y son 6 meses de quimioterapia, un tratamiento que es bastante intenso, y por ello solo 2 de cada 3 pacientes logró completar el tratamiento. Y se reportó toxicidad severa, grado 3 o grado 4 en más de la mitad de los pacientes. Así que si bien el estudio nuevamente es positivo, mostró un beneficio en sobrevida global, no fue gratis desde el punto de vista de la toxicidad. ¿Qué pasa si comparamos el esquema del último estudio, el concepto de cirugía de D2 más quimioterapia, y eso lo comparamos con el esquema o el concepto de McDonald, que es cirugía de D2 pero con una radiación y quimioterapia? Y eso es lo que hizo el estudio ARTIS, que es un estudio oriental. Son alrededor de 400 pacientes que lo primero que podemos ver es que al parecer el tratamiento con radiación y quimioterapia fue mejor tolerado porque fue completado por el 81,7% de los pacientes versus la adyuvancia solo con quimioterapia fue completada por 75% de los pacientes. La sobrevida libre de enfermedad, que era el outcome primario de este estudio, no logró un P significativo. El problema es que se incluyeron muchos pacientes N0 en este estudio y probablemente esos pacientes no requieren adyuvancia. De hecho, si sacamos los pacientes N0 y dejamos solo los con ganglios positivos, el beneficio en sobrevida libre de enfermedad fue significativo en favor de agregar radiación y quimioterapia versus solo quimioterapia después de una cirugía D2. Y otra cosa que no sale escrita por ningún lado, pero si uno ve las tablas con cuidado, había más pacientes N0 en la rama de quimioterapia, o sea, ya había también un desbalance desde la base. Y lo otro interesante a analizar de este estudio es, ya en la tercera publicación que hacen, es el patrón de falla en los pacientes que fueron a solo quimioterapia y tenían compromiso ganglionar, efectivamente tenían fallas locorregionales en un 14,5%, lo que no es menor, versus la rama de radiación y quimioterapia que solo fallaron alrededor de 6%. Y no tenemos que olvidarnos que la técnica es importante, así como la técnica quirúrgica puede ser importante, la técnica de radioterapia es igual de importante. Ellos reportan esta técnica, que es una anterior y posterior paralelos opuestos, es radioterapia de los 90, es prácticamente una radioterapia 2D, y mucho ha cambiado desde los 90 al 2017. En los 90 se consideraba alta tecnología poder imprimir a colores. Acá vemos, este es un paciente real, es un paciente mío. En un costado tienen un tratamiento con intensidad modulada que
sigue prácticamente la fórmula, o sea, la forma del target, evitando irradiar órganos sanos versus el tratamiento con campos opuestos paralelos, anterior y posterior, que irradia el target, pero irradia mucho más tejidos sanos también. Y esto se ve en curvas comparativas. La de más arriba demuestra que la dosis en el target es muy superior cuando ocupamos radioterapia con intensidad modulada, y abajo las curvas amarillas son el histograma del riñón. Vemos que se puede proteger el riñón, disminuir la dosis renal de manera importante cuando ocupamos también radioterapia con intensidad modulada, y todo esto hace que el tratamiento sea menos tóxico que en antaño. Este es un estudio alemán que soporta esta idea. Ellos publicaron su serie de tratamiento para adyuvante en cáncer gástrico con radioterapia con intensidad modulada, y gran parte del gran beneficio clínico que tuvieron en sus pacientes con respecto a sus series previas, ellos lo atribuyen a haber efectuado radioterapia con intensidad modulada. Y este es un estudio canadiense del Princess Margaret, que ellos, al comparar los radioterapeutas experimentados en tumores digestivos, al comparar sus planes de radioterapia convencional versus radioterapia con intensidad modulada, frecuentemente estos radioterapeutas experimentados optaban por hacer radioterapia con intensidad modulada porque les quedaba mejor el plan, mejor dosis al target, menos dosis a los órganos sanos. Y por último, esta es una tercera publicación que muestra cómo la función renal después de radioterapia abdominal va decayendo, y esta caída en la función renal es mucho menor cuando uno usa radioterapia con intensidad modulada. Pero volvamos un poco al ARTIST. Este es el forest plot del estudio ARTIST, de la tercera y última publicación. Hacia un lado se favorece radioterapia y quimioterapia, y hacia el otro lado se ve se favorece la quimioterapia. Ahí está la línea del 0. Ven que prácticamente, excepto por los pacientes N0, que son los que están arriba al lado de quimioterapia, prácticamente todos los demás pacientes están al lado en que se ven favorecidos de radiación y quimioterapia. Entonces llama la atención que la gente opte por el tratamiento del otro lado y haga solamente quimioterapia adyuvante. Y más considerando que el tratamiento de quimioterapia adyuvante fue peor tolerado que el otro. O sea, tenemos un tratamiento que es mejor y es mejor tolerado. ¿Qué pasa ahora si comparamos el esquema del MAGIC de quimioterapia perioperatoria versus una mezcla entre el MAGIC y McDonald? Le damos quimioterapia preoperatoria, el paciente se opera, disección de 2, y después hacemos una radiación más quimioterapia adyuvante. Bueno, este es el estudio Critics que fue presentado en ASCO el año pasado. Como les contaba, los dos ramas parten con quimioterapia, las dos van a cirugía con disección de 2, y de manera postoperatoria una rama va a más quimioterapia y la otra rama va a radiación y quimioterapia. El resultado es que ambos esquemas son equivalentes, no hubo un beneficio de agregar radiación, tampoco un perjuicio, pero de nuevo nos refuerza lo que nos enseñó el estudio MAGIC en un inicio, que después ya de neoadyuvancia a cirugía los pacientes ya no quieren más guerra y no aguantan más tratamiento. De hecho, alrededor del 50% de los pacientes nomás pudo completar el esquema por protocolo. Así que la compliance es muy mala después de la cirugía. Así que las conclusiones que tenemos del Critics es que luego de quimioterapia preoperatoria, seguido de una cirugía adecuada, la adyuvancia con quimioterapia versus radiación y quimioterapia es equivalente. En el futuro van a venir algunos análisis de subgrupo para ver si eventualmente los pacientes con enfermedad residual o con más ganglios positivos o eventualmente cualquier otro subgrupo se beneficia de un tratamiento o de otro, pero eso aún no lo sabemos. Y lo más importante es que cuando 50% o menos de los pacientes completa el protocolo, significa que el tratamiento es malo y que hay que enfocarlo de otra forma. Probablemente hay que privilegiar hacer una adyuvancia antes de la cirugía y tratar de meter toda la intensidad de la adyuvancia antes de la cirugía.
Y acá tenemos los estudios más importantes, el Intergroup de McDonald, el MAGIC con bevacizumab, el ARTIS, el CLASSIC. Todos los estudios que tienen adyuvancia poscirugía, vemos que la compliance es más o menos mala. Siempre completan el tratamiento todo por protocolo alrededor del 60 al 40%, no más que eso. Entonces, ¿por qué no hacemos más tratamiento antes de la cirugía? ¿Qué pasa si hacemos radiación y quimioterapia neoadyuvante, tal como lo hacemos en cáncer de esófago, en cáncer de unión gastroesofágica o en cáncer de recto? Acá hay una lista de estudios fase 2 de radiación y quimioterapia neoadyuvante en cáncer gástrico, en general con resultados promisorios, pero son series chiquititas, 19 pacientes, 34 pacientes, hay un estudio del MD Anderson ahí, hay otro estudio del RTOG, entre otros estudios, pero en general son estudios fase 2 solamente. Y este es el esquema que está ocupando hoy en día, año 2017, el MD Anderson. Paciente con cáncer gástrico localizado, se hace una evaluación multidisciplinaria, con PET, endoscopía con ultrasonido, etcétera. Y cuando los pacientes tienen cáncer gástrico localmente avanzado, o sea, T2 o N positivo, hacen una laparoscopía para descartar metástasis peritoneales y en caso que no las tengan, hacen un par de ciclos de quimioterapia y después van a radioquimioterapia y después van a la cirugía, lo que tiene una lógica tremenda. Y si vemos las guías de las NCCN para cáncer gástrico que se actualizaron recién en septiembre del 2017, hace un mes, vemos que están todas las posibilidades básicamente. Para cáncer gástrico clínicamente T2 o más con cualquier N, el paciente puede comenzar con cirugía, puede comenzar con quimioterapia perioperatoria y también lo considera una alternativa razonable en la NCCN esta idea del MD Anderson de hacer radiación y quimioterapia preoperatoria. En los pacientes que ya se operaron y que se encontró un cáncer gástrico T3, T4 o N positivo, todavía la NCCN recomienda como primera opción radiación y quimioterapia o también quimioterapia en pacientes que hayan tenido disección de 2 como el esquema CLASSIC. También es una alternativa razonable. ¿Qué es lo que está por venir? Como el estudio ARTIS no fue capaz de contestar la pregunta, especialmente en estos pacientes con ganglio positivo, se está reclutando pacientes para el ARTIS 2. Todos los pacientes, al ser un estudio oriental de Corea, todos los pacientes tienen una tremenda disección y son 3 ramas: quimioterapia adyuvante con S1 por 1 año, quimioterapia basada en oxaliplatino por 8 ciclos o 2 ciclos de oxaliplatino y luego radiación más quimioterapia. O sea, todavía está testeando la radiación en los pacientes con ganglios comprometidos. Todos estos pacientes tienen ganglios comprometidos. También está el esquema del Top Gear que quiere introducir o ver la efectividad del esquema que propone el MD Anderson, que en el fondo los pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico se randomizan a SF o SX por 3 ciclos versus SX o SF por 2 ciclos y luego radiación y quimioterapia preoperatoria. Y luego los pacientes van a cirugía y también está pensado si es que el paciente puede más adyuvancia con más quimioterapia en ambas ramas después. Y por último, el estudio CRITICS también está agarrando este concepto de llevar la radiación junto a la quimioterapia en el preoperatorio. El CRITICS 2 está randomizando pacientes a 3 ramas, quimioterapia toda dada de manera preoperatoria, son 4 ciclos ahora en vez de 3. La otra rama es 2 ciclos de quimioterapia preoperatoria y luego radiación y quimioterapia similar a lo que hacemos en cáncer de unión gastroesofágica con el régimen CROSS, que es con taxanos y carboplatino semanal, y luego cirugía. Y por último, una rama que desde el inicio comienza con este esquema de radiación y quimioterapia con taxanos y carboplatino y luego cirugía. Si se fijan, este protocolo no tiene considerado ningún tratamiento después de la cirugía. Así que como conclusiones, el problema que tiene la cirugía de 2 y quimioterapia es que tiene
altas fallas locorregionales, alrededor del 14-15%, que se pueden bajar al 6% cuando uno agrega radioterapia. Y tenemos que tomar en cuenta que según el único estudio que comparó una rama versus la otra, la radiación y quimioterapia fue mejor tolerada y completada por más pacientes. Por último, hay que considerar que hoy en día no estamos haciendo radioterapia de los años 90, que fue la radioterapia que se utilizó para demostrar el beneficio de la radioterapia en estos pacientes. En el ARTIS ocuparon radioterapia 2D, en el estudio de McDonald, que fue publicado en 2001, fue radioterapia de los años 90, que también fue radioterapia 2D. Así que hoy en día estamos haciendo mucho mejor la pega a los radiooncólogos, menos toxicidad y mejor control. Es lo que debiéramos esperar. Y la conclusión final es que la mejor estrategia aún está por ser determinada. Sin duda los 3 estudios en curso que les mostré van a ser determinantes en decirnos cómo tenemos que tratar a los pacientes con cáncer gástrico en el futuro. Por último, si alguien quiere ahondar un poquito en este tema, hicimos una publicación nosotros el año pasado que está publicada en la revista de iCáncer, que es una revista online, que habla y abarca un poco todas estas temáticas que estuve conversando recién. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, yo estoy de moderador también. Los voy a presentar al siguiente expositor, es el doctor Luis Schwartz Yataco. Él es médico oncólogo, es formado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Él tiene un Postdoctoral Research Fellow en la Universidad de Vanderbilt y actualmente se desempeña como oncólogo staff en Oncosalud.